Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles. El día de hoy no nos tocó en el coche, hoy nos tocó en casa, pero estaba meditando acerca de cosas que son muy importantes de entender en el reino de Dios, porque luego nos solemos perder en las cosas del mundo. Y le voy a explicar. Cuando digo cosas del mundo no estamos hablando de pecados, sino de las cosas de cómo funcionan en el mundo y de las cosas como funcionan en el reino de Dios. Hace un momento estaba escuchando acerca de una cita que está en primera, no es cierto, en el capítulo 14 de Lucas. Y perdón que lo estoy buscando aquí en la pantalla para tenerlo bien claro. Este, y dice una cuestión que es sumamente interesante. Dice: aconteció que en un día de reposo, habiendo entrado para comer a casa de un gobernante fariseo, los acechaban. Está hablando de Jesús. Pero fíjese lo interesante de esto, porque luego malentendemos la humildad de Jesús con pobreza o con conceptos que son concernientes a la tierra. Fíjense esto: el día de reposo, ahora sí que el día sábado, cuando uno era invitado a casa de alguien, era de manera social. Y entonces está diciendo: Jesús fue invitado de manera social a comer a casa de un gobernante. Esto me deja pensando en la calidad de influencia que tenía Jesús y el carácter que tenía, al grado que alguien de influencia lo buscara a causa de su sabiduría, a causa de la unción que había del Espíritu Santo y a causa del, ahora sí que del papel y el gobierno que ejercía de parte del reino de los cielos. Y esto es impresionante, porque muchas veces usted y yo perdemos de vista que la misma Biblia, en el capítulo 14, pero de Juan, en Juan 14:12 dice que Jesús nos dijo: las mismas cosas que yo hice, ustedes harán. Entonces está diciendo: nuestro lugar y nuestro papel es ejercer el carácter de Cristo. Nuestro papel como hijos de Dios es influir en las personas de autoridad. Nuestro papel es que lo que Dios manifieste en nosotros sea útiles a las personas que gobiernan. Y muchas veces queremos que porque somos siervos de Dios o porque somos hijos de Dios, tengamos un papel humilde a un lado o al margen de la sociedad. Y cuando dice no, Jesús influía en la sociedad, Jesús influía en el gobierno al grado que era invitado de manera social a casa de los gobernantes. También dice una promesa en la Biblia: junto a príncipes serás puesto. ¿Y esto qué quiere decir? No es que de repente nos vayan a tratar mejor por ser cristianos, no. No es que de repente porque oramos Dios nos vaya a dar favor, no. Es que va a haber un momento en el que Dios nos va a hablar de tal manera que es necesario que vayamos nosotros a ejercer y a imponer el reino de Dios a ciertos lugares. Cuando va a llegar un momento en el que lo que Dios ponga en nuestro corazón va a transformar a la sociedad, y Dios nos va a llevar para influir en las personas de gobierno y en las personas de influencia, para que podamos nosotros transformar a toda una sociedad, para que vayamos a imponer planes que tengan que ver con el reino de Dios y que transformen el mundo. Porque piensa esto, eso es lo que dice la Biblia que va a haber. Va a haber un día, dice la Biblia, va a haber un día en donde 2/3 de la población del mundo va a reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Y va a haber un día en donde los medios masivos, va a haber un día en donde la televisión, va a haber un día donde los gobiernos van a empezar a hablar de la Biblia, van a empezar a hablar de Dios. Y más vale que seamos nosotros quienes estemos listos para educar, para asesorar, para consolar a todas esas personas en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia, y la violencia no significa lo que nos dicen las noticias. Violencia significa intempestivo, rápido, profundo, absoluto. Dice: el reino de los cielos es absoluto, y solamente los que piensan en términos absolutos lo arrebatarán. Llámese violencia. Y hay veces que tenemos que reclamar los lugares de privilegio que Dios nos da para que ejerzamos el reino y podamos manifestar lo que Dios nos dio. Hay veces que pareciera que es una oración chiquita, hay veces que parecía que son cosas que no son trascendentes,
Pero créanme, es como cuando yo de repente tengo una idea chiquita y la hablo en estos videos, y cuando escucho la transformación que está viendo en la vida de las personas y la manera en la que Dios de pronto hace transformaciones profundas, me quedo pensando y digo, wow, porque Dios está transformando el mundo por medio de sus hijos. Se los dejo de tarea, amigos, y por favor díganme qué piensan.